la palabra de Dios, pero el tema no es ese. El tema es que, con mucho respeto, nosotros creemos que existe Dios y que Él es nuestro Padre. Y el Dios que es nuestro Padre tiene un nombre, se llama Jesucristo. Jesús es un nombre que está compuesto por dos palabras, Je de Jehová y Jesús o Joshua de Salvador. Entonces, Jehová salva. Cristo significa enviado. Entonces, Jehová salva al enviado. Entonces, nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los tres, la Biblia menciona que ellos están aquí. Hoy, ahorita, en este momento están aquí. Entonces, siendo nuestro Dios Jesucristo, nuestro Padre, porque Él fue el que nos hizo. La Biblia enseña que Él fue el que nos hizo. Mira qué interesante, lo acabo más o menos de aprender. Entonces, por eso Él es nuestro Padre. Y en Él existe un corazón de muchísimo amor por su creación. Y nosotros los seres humanos somos la niña de los ojos. Somos su máxima, por decirlo así, su orgullo, su máxima creación, no sé cómo decirlo. Pero Él está muy interesado en nosotros. Y Él nos conoce perfectamente. Y dice la palabra de Dios, y Él también lo dice, yo no vengo a condenar a mi creación. Yo vengo a salvar a mi creación. Entonces, por decirlo de alguna forma, tía Yorlene, ¿verdad? Él es como alcahueta con nosotros, ¿verdad? Es alcahueta. No exactamente alcahueta, pero para ir conociéndolo un poquito a Él. Entonces Él nunca, pero nunca nos condena. Comprende y entiende exactamente qué es lo que nos pasa y Él nos ayuda y nos salva. En eso consiste la palabra salvación. Él dejó su palabra y su palabra comienza aquí en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y en todo este libro siempre está hablando de lo mismo. El mensaje más importante, el mensaje importante de la Biblia es que Él quiere llevarnos al cielo. Porque venimos del cielo y Él quiere llevarnos al cielo. Entonces, Jesucristo está comprometido, tiene comprometido su nombre y su palabra, y Él le dijo a Franklin, yo lo voy a salvar a usted y a su familia. Interesante, ¿verdad? Entonces, el concepto de salvación significa, yo lo voy a salvar de tal forma que le voy a dar acceso para que entre al cielo. Entonces, por esa razón, yo, ocupo un lugar en la vida de Franklin como de pastor, como de guía espiritual, como de consejero, como de, mentor, un poquito así, ¿verdad? Y aunque le parezca muy raro, yo lo quiero mucho a él, ¿verdad? Yo también lo amo. y todo lo que hay alrededor de Franklin, quiero a Stephanie, y quiero a Canela, y quiero a, ¿cómo le dice? Brown, ¿es? ¿Cómo es? Capuchino, ¿verdad? Y a Caleb, y bueno, esto no tiene idea. Y los peces, pues ya no tiene peces, Franklin. Ahí andan, bueno. Entonces, voy a leerle una palabra, voy a ponerle entendimiento a la palabra y luego hago una oración así, minuto y medio.
Esta es una historia de un hombre que era muy pequeño, y que había oído de Jesús. Y él vio que venía Jesús, pero como él era tan pequeño, entonces se subió a un árbol de sicómoro para poder ver a Jesús, porque él había oído tanto de Jesús que él quería conocer a Jesús. Y Jesús, cuando lo vio, le dijo: bájate, que voy a ir a tu casa. Dice Lucas capítulo 19. Entonces dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, entonces para que usted vaya entendiendo, habiendo entrado Jesús aquí a la casa de Franklin, ¿no?, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la historia de Zaqueo. Pero le voy a explicar qué hay en esa historia ahí atrás que tiene que ver con la tía Jorlene. Entonces ve, cuando Jesús está llamando a sus discípulos, un día de tanto Jesús pasó enfrente de un hombre que estaba sentado en un lugar estratégico ahí, en las calles de Nazaret o de Galilea, de Galilea. Y este hombre lo que hacía era que era cobrador de impuestos. Se llamaba Mateo. Mateo era un hebreo, era un judío que cobraba impuestos para el imperio de Roma. Entonces los hebreos, los judíos, cuando veían a esta gente que cobraba impuestos al imperio, entonces los veían como unos grandes pecadores. Entonces les decían publicanos. Pero resulta ser que Mateo está en una mesa así sentado. Imagínense una mesa llena de billetes y de dinero. Jesús pasó, lo vio y le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo el dinero y siguió a Jesús. Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, y el pueblo detestaba a Mateo. Posiblemente, estoy sacando una conclusión, posiblemente Mateo era empleado de Zaqueo, porque Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Verdad? Imagínense como ahí en el mercado, que hay un mayorista de lotería que tiene un montón de empleados vendiendo lotería y que les da la lotería y los pone en todo lugar para que vendan lotería. ¿Verdad? Imagínense algo así. Entonces Mateo conocía a Zaqueo porque era su jefe. Y seguramente Mateo le dijo a Jesús: viera que mi jefe es un superhombre. A mí me gustaría que usted lo salve, mi maestro. Por eso Jesús lo conoce.
¿De acuerdo? Porque Jesús le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. O sea, lo conocía. Ah, qué bonito. Entonces el Señor Jesús pasó por aquí o está aquí, la volvió a ver a usted y le dijo, Yorleni, date prisa, desciende tu corazón, ponga tu corazón abajo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que significa? Estoy abriendo las llaves del entendimiento. Nosotros, tía Yorleni, nosotros somos un espíritu y una alma que viven en una casa, que es este cuerpo. Entonces él dice, Yorleni, es necesario que yo pose en tu casa. O sea, que yo entre a tu corazón. ¿Verdad? Bonito, ¿verdad? ¿Ah? Son llaves que tiene el Evangelio. Le voy a dar una más, muy linda. Zaqueo se subió a un árbol de sicómoro. El árbol de sicómoro es familia del árbol de la higuera. La higuera y los sicómoros son familias. Es como decir un árbol de naranja y un árbol de mandarina, ¿verdad? Son familia. Y Jesús, cuando él veía el árbol de higuera, él estaba enojado contra el árbol de la higuera. Y siempre que veía una higuera, él iba a buscar en la higuera fruto. Por eso el Señor Jesús maldice la higuera. ¿Te has escuchado eso? Nunca. Bueno, eso es otra historia que un día yo le voy a contar. ¿Por qué? ¿Por qué él maldice la higuera? Porque cuando el pecado entra en Adán y Eva están desnudos, entonces ellos, donde se ven desnudos, hacen ropa de hojas de higuera. Entonces, cuando Jehová ve a Adán y Eva caminando, es como un árbol de higuera, todo cubierto de hojas. Pero Jesús está enojado con el árbol de higuera porque esas hojas de higuera cubren el pecado de Adán y Eva. Por eso a él no le gusta el árbol de higuera. Entonces, cuando él vio un árbol de sicómoro, dice, ¡ay, una higuera! Voy a ver qué tiene esa higuera ahí adentro. Porque si yo encuentro lo que yo pienso que voy a encontrar, lo voy a maldecir. Entonces, por eso, cuando él iba caminando y vio el árbol de sicómoro, que era una higuera, volvió a ver para arriba, para ver qué tenía. Porque si hubiera encontrado que encuentra el fruto del pecado en ese árbol de higuera, maldice el árbol de sicómoro. Pero se encontró a Zaqueo, que él ya había oído hablar de Zaqueo. Digo que había oído hablar, yo asumo. La Biblia no me dice claramente, solamente estoy asumiendo que Mateo era empleado de Zaqueo y Mateo seguramente quería mucho al patrón, ¿verdad? Porque vio el corazón de Zaqueo, que dice que él va a devolverle un montón de dinero a los que él les quitó. Entonces Mateo dice, no, Zaqueo necesita ser salvo. Entonces Mateo le hablaba a Jesús. Ve, es un hombre así pequeñito, es blanco, así. Cuando Jesús lo vio, dice, pero ¿qué hace Zaqueo inmerso en esa higuera? Bájese de ahí. No que lo tiene el pecado atrapado, bájese de ahí. Es necesario que yo pose en tu casa. Bonito, ¿verdad? Entonces, ese Zaqueo es usted. Nuestro Señor Jesús le dice, Yorleni,
quiero sacarla de ese pecado. Que usted está cubriéndose con hojas de higuera. Quiero quitarle ese pecado que está allá adentro. Bájese de ahí y voy a entrar en su corazón y voy a sellar su corazón para que nunca más el pecado llegue a su corazón. Porque para que usted entre al cielo, no puede entrar al cielo con pecado. Termino con esto. El pecado, tía Jorleni, el pecado no es portarse mal. Porque la Biblia enseña que si usted se porta mal o se porta bien, es lo mismo. Yo con tiempo yo le explico. Después nos vamos a poner de acuerdo para que usted siga recibiendo este tipo de enseñanza, para que usted vaya entendiendo qué fue lo que yo le estoy diciendo. Entonces resulta ser que la humanidad trae una cosa, un espíritu inmundo, que la Biblia lo menciona como la serpiente. La Biblia lo menciona como Satanás, el diablo. Entonces el pecado es la esencia de Satanás gobernando el corazón de las personas. Entonces Satanás metido en el corazón de las personas, esa esencia de Satanás, ese espíritu inmundo le dice a la persona: robe, tome licor, adultere, fornique, sea vago. O también le dice: sea bueno. Confunda a la humanidad, sea bueno. Porque el pecado también hace cosas buenas. Entonces la humanidad se confunde. Dice: este que hace bueno es bueno, va para el cielo. Este que hace malo, sí, este va para el infierno. Pero dice la Biblia que no. Los buenos y los malos van a ir al infierno. Porque el tema no es si es bueno o es malo. El tema es que tiene la esencia de Satanás. Por eso él, cuando ve el árbol de sicómoro, entonces bájese. Yo no quiero que mi creación esté ahí atrapada por el espíritu inmundo. Quiero sellar tu corazón. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Entonces, ¿qué acaba de hacer Jesucristo? La acaba de salvar. ¿De qué la salvó? Del pecado. La humanidad no sabe, tía Jorleni, del pecado. Por eso es que el Señor Jesús inquietó el corazón de Jenny, y por eso estoy aquí. ¿Quién manda en la casa, tía Jorleni? Jenny manda en la casa, ¿cierto? ¿Ah? Entonces por eso estoy aquí, contándole esta historia. ¿De acuerdo? ¿Va qué bonito? Entonces voy a terminar y voy a orar. ¿De acuerdo? Entonces, hay una palabra en la Biblia que dice claramente cómo Dios Padre saca la serpiente. Saca el pecado. Ya lo sacó. Pero vamos a ver otra palabra como Él la saca. Porque el concepto de perdón no es que yo le pida perdón a Dios. Eso no es válido. Sino que el concepto del perdón bíblico, como dice la palabra, es que el brazo de Jehová vaya al corazón, saque la esencia de Satanás, que es una serpiente, y lo meta en el cuerpo de Jesús. Jesús atrapa a la serpiente, no lo deja salir de su cuerpo. Entonces Jesús va a la cruz, Él está muriendo en la cruz, entonces muere Él, ¿y quién más muere? La serpiente. Así es como Jesús paga el pecado suyo con la muerte de Él. Por eso es que Él tiene que morir. Entonces, no, es Isaías 53, pero voy a parafrasear un poquito en la oración. Voy a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque te plació pasar por aquí y mirar para arriba, porque de hecho estamos en un aposento, en una parte en alto, ¿verdad? Entonces estamos en la parte de arriba. Y en la parte de arriba, hay un árbol de sicómoro, donde estaba escondida Jorleni. Pero Jesús subió y le dijo: Jorleni,
Bájese de ahí, de ese árbol de sicómoro. A mí no me gustan las hojas de higuera porque esconden el pecado. Yo estoy enojado contra la higuera. Y quiero salvarte, Yorleni, porque eres mi hija a partir de ahora. Ahora yo voy a posar en tu casa, voy a posar en tu corazón. Ahora eres mi hija y estoy viviendo en tu corazón. Le saqué la esencia del pecado, como dice Isaías 53. El brazo de Jehová vino y sacó el pecado de la tía Yorleni, y Jesucristo, mi hijo, lo tiene en su cuerpo, y por eso él tiene que morir, para salvar a la tía Yorleni. Gracias, Señor, por esta bendición que le diste a la tía de Franklin. Ella va para la zona sur. Ella se lleva este mensaje. Bendice su casa porque ella también tiene hijos. Y tiene una mascota interesante. Un día vamos a hablar sobre Charlie. Charlie, ¿es cómo se llama? ¿Mm? Sí. Ah, bueno, un día vamos a hablar sobre Charlie. ¿Qué dice la Biblia sobre Charlie? ¿Verdad? Interesante. Pero ella también tiene un esposo que está en Canadá. ¿Cómo se llama? Stan. Don Stan. Él ni siquiera sabe. Pero la salvación está yendo hasta su esposo Stan allá en Canadá. Bendícelo a él también, grandemente. Bendice el hogar, la casa en la zona sur. ¿Dónde viste? En Palmar Sur. Buenos Aires. Bendícela a ella allá. Y que ella testifique de que tú eres real, que tú sigues caminando y salvando a muchas criaturas. Gracias, Señor, por la salvación de la tía Yorleni, y con base en tu nombre, oramos en tu nombre, porque tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor, y ponemos esta palabra que continúe trabajando en la tía Yorleni. Amén.